Durante 300.000 años, los neandertales dominaron su mundo. Y luego, repentinamente, desaparecieron de forma misteriosa. ¿Se trató de un enfrentamiento con los humanos modernos? ¿O fue algo mucho más letal? Cada vez más evidencia revela una nueva teoría sorprendente y apunta a un legado neandertal oculto que todavía vive en el hombre moderno. Gibraltar, en la cima de la península ibérica. Aquí, a lo largo de la costa mediterránea, un vasto complejo de cuevas rodea la costa. Hoy las olas chocan contra ellas. Pero hace 24.000 años atrás, con la última era de hielo aproximándose rápidamente, el nivel del mar estaba 30 metros por debajo del actual. Esta era tierra firme, el hogar de los últimos neandertales. Cuando nos fijamos en la cantidad de lugares con fósiles de neandertales o con evidencias de sus actividades, no creo que haya otro lugar en el mundo que tenga la misma cantidad de lugares por kilómetro cuadrado que la de Gibraltar. Gibraltar era su fortaleza donde yacía la población. Fue el lugar donde permanecieron más tiempo comparado con otros. En este enclave, entre los bosques de pino, los cazadores buscaban su presa. A lo largo de la costa, los neandertales pescaban, viviendo tal cual lo habían hecho durante generaciones, sin saber que eran los últimos de una raza en extinción. Es probable que no se dieran cuenta de que su grupo vecino que estaba más al norte desapareció, que estaban al borde de la extinción. Su especie había prosperado en Europa y Asia. Ahora había disminuido a solo unos pocos clanes, aquí al sur de la península ibérica. ¿Pero qué fue lo que condujo al neandertal a la extinción? Las cuevas de Gibraltar pueden contener algunas pistas. Los paleontólogos Clive y Geraldine Finlayson han estudiado este sitio por muchos años y lideran una inmensa excavación. Entonces esas cuevas de allí, todas alineadas, son casi como la ciudad de los neandertales. Este es un lugar donde los neandertales vivieron por mucho tiempo ocupándolas todas. En algunos casos el mar inundó las cuevas y hemos perdido evidencia, pero aún tenemos mucho material para excavar. En el interior de las cuevas, equipos de arqueólogos buscan los últimos restos de los neandertales. Todo en esta cueva dice neandertal. Cuando tienes tanto tiempo estudiándolos, desarrollas un sexto sentido para esto. Están desenterrando huesos y restos, al igual que herramientas y objetos vinculados con los neandertales por la forma y artesanía que los representa. Sí, esta pieza es realmente impresionante. Muy bien, esta pieza es un núcleo. Ellos la usaban para remover las escamas. Esta es una técnica que se asocia con los neandertales. Con cada hallazgo, ellos adquieren nuevos conocimientos sobre el neandertal. Aquí tenemos los restos de una fogata de los neandertales y el radiocarbono data de unos 47.000 años atrás. Se puede ver la concentración de carbón, especialmente aquí en el centro de la fogata. Entonces, los neandertales se sentaban aquí, donde encontramos restos de ciervos y otros animales que ellos comían, y la gran fogata estaba aquí. Por generaciones, las familias de neandertales se reunieron alrededor del fuego y juntos preparaban sus alimentos. No eran nada parecidos a los hombres monos que los científicos imaginaban cuando la especie fue descubierta en Alemania en 1856. Otros hallazgos revelan detalles de una cultura rica y multifacética, un aspecto de la especie que ahora se reconoce. Este es un hueso muy interesante, es de un ave carroñera. Los neandertales no necesitaban esto, pero ¿por qué lo tenían? Tiene marcas de cortes, en particular en los huesos del ala. Estas aves tenían plumas largas y oscuras. Creemos que las usaban como vestimenta.
Otros objetos sugieren que los neandertales adornaban sus cuerpos con pintura y joyería, creando una dinámica exhibición personal. Esto nos muestra una faceta completamente nueva, algo que no habíamos sospechado hasta que encontramos cosas aquí. Aún más profundo en la cueva se pueden encontrar más signos de la vida neandertal. El pasadizo conduce a una cámara excavada recientemente. Así que estamos llegando a lo que debe haber sido uno de los lugares preferidos de los neandertales. Justo aquí encontramos evidencia de algo que hasta hace unos años se creía imposible. El primer descubrimiento de grabado en rocas de los neandertales. Un patrón de cuadrícula de un estimado de 39.000 años de antigüedad. Los científicos creen que el neandertal lo talló como una marca de su clan, tal vez para reclamar la cueva. La marca es un indicio de que los neandertales, al igual que los humanos modernos, eran capaces de pensar de manera abstracta. Esto desafía la creencia de que los neandertales eran la especie intelectualmente inferior. Quizá no hablaran el mismo lenguaje, o quizá no vieran hermosas las cosas que nosotros vemos como tal, pero tenían la capacidad de abstracción y no me queda duda de que ellos tenían habilidades cognitivas similares a las del humano moderno. Ahora surge una imagen distinta del neandertal que conocíamos. Es una especie que se parece más a nosotros de lo que imaginábamos. Entonces, ¿por qué? ¿Y cómo desaparecieron del mundo? ¿Quiénes fueron los neandertales? Su historia comienza 600.000 años atrás, en África, con otra especie, el ancestro evolutivo de los neandertales y humanos modernos, el Homo heidelbergensis. Fueron los primeros humanos de los que se supo que usaban el poder del fuego y la caza con lanzas de madera. Evolucionaron más que otras especies antiguas. Tienen cerebros más grandes, se adaptaron de forma similar a los humanos. Sin embargo, no tienen ninguna de las características especiales de los neandertales y no tienen las características especiales de los humanos modernos. No son como nosotros, ni como los neandertales. Son ancestros de ambos. En la búsqueda de mejores oportunidades de caza, algunos salieron de África hacia Asia. Otros se asentaron a lo largo de Europa, incluyendo en lo que es ahora Heidelberg, Alemania, donde descubrieron sus huesos por primera vez. Cuando salieron de África y entraron en Asia Central y Europa, debieron haber enfrentado un clima arduo de varias formas. Fue un momento de grandes cambios climáticos, provocados por un leve desplazamiento del eje de la Tierra que inclina el polo norte en dirección opuesta al Sol. Los casquetes polares se expanden, moviéndose a través de América y Europa del Norte. Las temperaturas descienden hasta 20 grados en el hemisferio norte. 300 a 400.000 años atrás en Europa, los elementos de la era del hielo forjaron una nueva estirpe de hombres. El Homo neanderthalensis, el Neandertal. Donde vivían en Europa y Asia Central, estos eran los lugares más fríos de la existencia humana en esos tiempos, y se adaptaron a eso. Su tez se ha vuelto más clara en comparación con sus ancestros africanos, lo que aumenta la absorción de la luz solar durante los días cortos en el norte. Su cabello liso y grueso añade protección contra el frío. Tienen un físico más musculoso, más apropiado para el terreno irregular. Eran fuertes y sorprendentemente saludables. Era una población extraordinaria. Junto con sus adaptaciones físicas, los neandertales encontraron fuerza y seguridad en grupos. Vivían en clanes pequeños y cerrados, dedicados a cuidar y protegerse entre sí. Hablamos de personas que vivieron en un entorno difícil durante cientos de miles de años. Sus vidas son cortas
y dependen del clan para que sus hijos sean capaces de sobrevivir, porque puede que los padres mueran. Al agruparse, los neandertales sobrevivían a las dificultades y prosperaron en ese entorno de la época glacial. Siendo decenas de miles, los neandertales se esparcieron a través de Europa, el Medio Oriente, Asia Central y tan al norte como Siberia. Eran nómadas, se movían con la finalidad de conseguir comida y sobrevivir. Y en este mundo de tierra fría donde la vegetación es escasa, su supervivencia depende de los animales que cazan. Siguen manadas de bisontes errantes y acechan presas más evasivas, como los ciervos. Es probable que su capacidad para conseguir recursos tales como vegetación, raíces, tubérculos y frutas fuese muy limitada. Se vieron en la obligación de alimentarse principalmente de sus presas. Su herramienta de caza era la lanza, un arma poderosa, pero solo era útil si la presa estaba al alcance de la mano. Esto hacía de cada caza un juego muy peligroso. Pero no se puede ser tonto al respecto, ¿verdad? Tienes que saber cuándo vale la pena correr el riesgo. Una manada de bisontes vaga por el valle. Ignoran que los cazadores se avecinan. El organizado equipo se acerca a su presa y luego ataca. Si tu método de caza requiere que saltes sobre un bisonte con una lanza, ya sabes, a eso le llamo valentía. Cada caza es una tarea de vida o muerte, pero el suministro de carne fresca vale la pena. Los neandertales tienen que haber sido increíblemente eficientes a la hora de utilizar la comida que cazaban, utilizando los alimentos de su entorno y usando todas las partes de los animales que cazaban. Cuando regresaban al campamento, los cazadores descuartizaban a su presa usando láminas muy afiladas hechas de pedernal. Cocinaban su carne a fuego abierto, haciendo que los trozos más duros fuesen más fáciles de digerir. Raspaban y estiraban la piel, haciendo el cuero suave y flexible. Adaptan las pieles que luego usarán para hacer la ropa que llevarán. Usan rocas para hacer utensilios rápidamente. Fueron capaces de dominar el entorno en el que vivían. Por ahora, los neandertales son los amos de su mundo. Pero un día, su reinado se verá amenazado por otra especie, nuestros ancestros directos, los humanos modernos. Homo sapiens, humanos modernos. Como los neandertales, ellos son los descendientes que evolucionaron del Homo heidelbergensis. Aparecieron por primera vez hace 200.000 años en las sabanas de África. De hace unos 80 a 60.000 años atrás, grupos de humanos modernos se dirigieron al norte en búsqueda de mejores terrenos para cazar, hacia el Medio Oriente y Asia. Y algunos fueron al oeste, entrando en las tierras del neandertal europeo. Llevaban lanzas, un arma construida para matar a distancia, y diferentes en apariencia. Al evolucionar en África, donde las fuentes de agua estaban cada vez más y más dispersas, esto promovió la selección natural, favoreciendo las habilidades para recorrer largas distancias a gran velocidad, convirtiéndolos en corredores más resistentes. Llevaban consigo un arma que era ligera y portátil, que puedes llevar donde sea. Los recién llegados eran cazadores, y llegaron reclamando las tierras y presas de los neandertales. Históricamente, cada vez que las poblaciones humanas entran en contacto, siempre hay casos de guerras. Y me inclino a creer que entre los neandertales y los humanos modernos no fue la excepción.
Por más de un siglo, muchos científicos señalaron esto como el inicio del fin de los neandertales. Los neandertales habrían desaparecido en la mayor parte de Europa 10.000 años después de la llegada del humano moderno. Para muchos científicos, la sincronización parece más que casual. Los neandertales en esta teoría se extinguieron por la invasión del humano moderno. Y existen evidencias prometedoras ligadas a esta teoría, un indicio de lo que podría ser el caso más antiguo del mundo. Una costilla de unos 40 a 50.000 años de edad del esqueleto de un neandertal encontrada en una cueva iraquí lleva la marca de una herida fatal. Este podría ser el mejor caso de un neandertal víctima de asesinato. Pero, ¿quién es el asesino? Hay solo dos posibilidades: otro neandertal o un Homo sapien invasor. En Mettmann, Alemania, en el Museo Neandertal, el forense antropológico John Hawkes examina la antigua evidencia en busca de respuestas. El caso es que esta costilla tiene una gran herida. Es evidente que se hizo con algún tipo de piedra o borde afilado. La costilla siguiente, la octava, solo tiene una lesión leve, lo que indica que el arma que causó esto era muy pequeña. Esto sugiere que se trató de una cuchilla filosa y de precisión, un arma distinta a la pesada lanza de los neandertales. Alguna especie de arma puntiaguda hizo esta perforación en la vértebra torácica. La hoja entró en un ángulo de 45 grados. La trayectoria descendiente sugiere que la arrojaron por encima de la cabeza. Esto indica que esto fue hecho con un arma puntiaguda hecha por el humano moderno. Esto demuestra que había conflicto entre las especies. Y en este encuentro, claramente el neandertal perdió. Pero otras evidencias sugieren que estas confrontaciones puede que no hayan sido unilaterales. Representaciones de los neandertales nos muestran que ellos eran relativamente pequeños y robustos, con extremidades cortas y pechos anchos. Basados en las últimas evidencias, los neandertales habrían sido por lo menos un oponente formidable. Las marcas que dejaron sus musculaturas en los huesos encontrados muestran una fuerza extraordinaria. Esta estructura musculosa les dio la habilidad de competir con las amenazas mano a mano. Para un neandertal, una especie que había confrontado a bisontes de 2 toneladas de frente, el humano moderno tendría que haber sido un enemigo de peso ligero. El neandertal era de 10 a 12 centímetros más pequeño que su oponente, el humano moderno. Pero gracias a la gran musculatura de este, habrían pesado lo mismo. Los músculos pectorales del neandertal eran 2 veces más grandes que los del humano moderno promedio. Con una musculatura pectoral superior, los científicos creen que un neandertal podía tener de 80 a 90% más fuerza que un humano moderno. Si hubiesen pulseado, no cabe duda que los neandertales los habrían vencido a todos, incluyendo al exgobernador de California. No creo que tuviera oportunidad. Y su gran musculatura revela otro hecho. El cuerpo del neandertal estaba plagado de andrógenos, hormonas sexuales. Los neandertales tenían una mayor producción de andrógenos de forma natural, lo que desarrolló su musculatura y la densidad de sus huesos. Y los andrógenos, como los esteroides, tienen un muy conocido efecto secundario. Ellos tendrían que haber sido más agresivos, por lo que de cierta manera los habría hecho más peligrosos que los humanos modernos. Al entrar en el territorio de los neandertales, habría supuesto un riesgo para los humanos modernos. Quizá no ganáramos tantas batallas, tal vez los neandertales sabían a lo que se enfrentaban en su territorio. Quizá tuvieron éxito con mayor frecuencia de la que pensábamos. La fuerza de los neandertales les dio la ventaja en los enfrentamientos más violentos. Pero la supervivencia también dependería de la capacidad para hacer frente al crudo clima de la era de hielo.
¿Quién estaba mejor diseñado para soportar el frío extremo? ¿El musculoso y robusto neandertal o el alto y delgado humano moderno? Colóquense ambos por acá, gracias. Para averiguarlo, pondremos a prueba a 2 voluntarios con distintas estructuras corporales en un ambiente de frío extremo. Estamos en el Centro de Crioterapia en California, que usa el frío extremo para acelerar la cicatrización y recuperación de los atletas. Bien, estamos a punto de exponer a Jason y Matt, con cuerpos muy distintos, a una temperatura de menos de 110 grados, para determinar cómo sus cuerpos reaccionan al frío extremo. Uno de los voluntarios es alto como el humano moderno, y el otro es bajo y musculoso, como el neandertal. Voy a pedirles que se coloquen estas máscaras. Antes de exponerse al frío extremo, los hombres protegen sus manos, rostro, orejas y cabeza. Utilizaremos imágenes térmicas para observar el antes y el después del tratamiento. Pero primero, una lectura de la temperatura corporal. 36 grados. 35 grados, bastante similar. Ahora entran para permanecer 3 minutos en la cámara, a menos de 110 grados. Esto es 15 grados más frío que la temperatura más baja alguna vez registrada en la Tierra. Para esta prueba, nuestros voluntarios soportarán unos llevaderos pero atroces 3 minutos en la cámara criogénica. Más tiempo que ese y podrían sufrir hipotermia, shock e incluso la muerte. Los técnicos del laboratorio monitorean de cerca a los voluntarios. Después de 3 brutales minutos a menos 110 grados, ¡pueden salir! La prueba llega a su fin. Bien, saldrán de la cámara y vamos a medir sus temperaturas corporales. Mídelos. 13. 11. El voluntario con mayor musculatura retuvo la mayor cantidad de calor corporal. Aquí puedes ver que la temperatura interna de Jason, la muscular, es varios grados más alta que la de Matt. A través de las imágenes térmicas podemos ver más claramente las ventajas de tener un cuerpo más robusto. Las áreas más cálidas se muestran en rojo, mientras que las más frías en azul. Pero eso no es todo. Lo que es interesante es cómo puedes ver durante este tiempo que han estado fuera, han empezado a calentarse y Jason en realidad lo ha hecho más rápido. Mientras más masa muscular, más rápido se recupera. ¿Pero por qué? Alrededor del esqueleto, en el área donde están los músculos, hay más vasos circulatorios. En esas áreas, la sangre fluye con más rapidez. Gracias a que ellos evolucionaron en un clima frío, los neandertales desarrollaron un tipo de cuerpo específico para el mundo en el que vivían. Poseen fuerza física y resistencia superior. Así que, ¿qué ventaja tenían los humanos modernos? Tuvo que haber sido capacidad mental. Los neandertales eran más fuertes y estaban mejor adaptados al frío que el humano moderno. Pero cuando se trata de la inteligencia, los neandertales siempre han tenido mala reputación. La imagen de un hombre golpeando a otro en la cabeza y arrastrándolo hasta su cueva, esa es la representación del neandertal que tenemos. Es una reputación que se remonta al descubrimiento de la especie. Los neandertales eran conocidos en 1856 y tenemos que pensar que en aquellos tiempos los europeos imaginaban un antepasado humano que era muy primitivo y el neandertal encajaba a la perfección. Su pronunciada frente fue lo que más atrajo a los científicos. La marca de una especie no tan humana y menos inteligente. Pero, ¿cómo se compara el cerebro de los neandertales con el nuestro? Para el antropólogo forense John Hawks, esta es la clase de comparación que despertó su interés por los neandertales hace más de 20 años.
Empecé a trabajar con los neandertales cuando estaba por graduarme de la secundaria. Lo genial de ellos es que son tan parecidos a nosotros y al mismo tiempo existe una división entre ellos y nosotros, así que el verlos nos da la oportunidad de vernos a nosotros mismos a través de un lente distorsionado. Usando tecnología de imágenes en 3D, Hawks estudia los cráneos de los neandertales encontrados en Francia. La tecnología le permite mirar dentro del cráneo para tener una idea del cerebro de los neandertales. Tiene un arco superior más pronunciado justo aquí en el exterior, y podrías pensar que eso debe afectar la forma de la parte frontal del cerebro que está justo ahí detrás. Sí, me gusta la forma en que se alinea allí arriba. Como unos rayos X en 3D, un escáner láser captura todos los detalles dentro y fuera del cráneo. Cuando le das la vuelta al hueso frontal y ves en su interior, lo que ves es el lóbulo frontal del cerebro que quedó impreso en el interior del hueso. Las marcas dentro del hueso les permite a los científicos calcular el tamaño del lóbulo frontal, el área del cerebro encargada del proceso cognitivo. Las marcas dentro de ellos, de los lóbulos frontales, son básicamente igual al nuestro. Dentro de los lóbulos frontales se encuentra la corteza prefrontal, el área responsable del pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad. Los resultados del análisis de Hawks revelan un cerebro increíblemente similar al nuestro. Las partes del cerebro que son responsables de la capacidad del lenguaje, las partes que son responsables de pensar las cosas, parecen del mismo tamaño y proporción en ambas especies, neandertales y humanos. Pero sorprendentemente hay un área donde el cerebro de los neandertales difiere del nuestro. La parte de atrás es un poco más extensa, justo dentro del área occipital, y es posible que eso haga la diferencia en las funciones de la parte de atrás del cerebro. El área occipital contiene el lóbulo occipital, el área involucrada con el proceso de la información visual, como el reconocimiento de patrones y percepción de profundidad. Para los cazadores, estas son pistas visuales fundamentales utilizadas para identificar a la presa y dar en el blanco con una precisión mortal. Esto indica que los neandertales tenían una vista excepcional. Esta es una posible diferencia funcional entre los neandertales y nosotros. Pero la verdadera medida del poder mental del neandertal radica en cómo lo aplicaban ellos para resolver desafíos en su medio ambiente y cómo les seguían el paso a los inventos de sus rivales, los humanos modernos. El mejor ejemplo eran las herramientas que construían. Para el ojo inexperto, los cuchillos de los neandertales pueden parecer toscos y hasta primitivos, especialmente comparados con los cuchillos afilados de los humanos modernos. Los neandertales hacían cuchillos que en realidad podían terminar en minutos cuando mucho. En cambio, la tecnología de los humanos modernos parece ser más elegante. Ya saben, una pieza como esta tomaría varias horas, incluso un día en terminarse. Pero un cuchillo hecho con rapidez no es necesariamente inferior. El que un neandertal hiciera una punta de lanza no fue solo una coincidencia. Ellos fueron capaces de crear escamas de piedra, las cuales no solo tenían bordes increíblemente afilados, sino que además eran muy, muy fuertes. Mediante la reproducción de sus métodos, el arqueólogo Metin Eren descubre la técnica neandertal empleada para la fabricación de herramientas. Puede que parezca fácil hacer esta escama de piedra, pero en realidad me tomó 1 año y medio aprender cómo hacerla y replicar la técnica exacta con la que los neandertales la hicieron. Una de las razones por la cual la tecnología de los neandertales es tan difícil de replicar es porque necesita lograrse una geometría perfecta en la piedra en la que se está trabajando. Los neandertales picapedreros se enfocaban en fisuras y pequeñas grietas específicas. En cierto modo veían las hojas en cada piedra y golpeaban para sacarla. Una técnica visionaria. Un neandertal podría hacer fácilmente 50, 60 o hasta 70 escamas de piedra en un solo nódulo de piedra. Utilizaban ingeniería realmente básica. Una comparación lado a lado con un cuchillo moderno nos muestra cuán efectiva es la hoja de los neandertales. El cuchillo de metal requiere mucho esfuerzo.
El cuchillo de piedra neandertal se desliza con facilidad. Los cuchillos neandertales son tan afilados como cualquier otro que tuviéramos hoy. Esto dice por sí mismo cuán sofisticada era su tecnología. Y lo bien que utilizaron los materiales a su disposición. Con sus hojas de piedras, los neandertales fueron capaces de derribar una preconcepción antigua. Probaron que cuando se trata de tecnología, ellos estaban a la par del humano moderno. Y hay al menos un caso donde la innovación neandertal sobrepasa la de nuestra propia especie. Este objeto aparentemente corriente descubierto en una mina alemana en 1963 es una pieza histórica de tecnología. Este objeto de 50 años lleva el sello de su dueño neandertal original. Lo que podemos ver aquí es una huella de madera. Y cuando le das la vuelta, hay otra huella de una punta de piedra. Y bajo eso, la huella de un neandertal. Para el químico Christian Wunderlich, no solo las marcas son notables, es la substancia en sí. Un análisis químico revela que no se produce naturalmente, lo que lo hace el material sintético más antiguo del mundo. Es un adhesivo destilado de la corteza del abedul llamado alquitrán, una especie de pegamento fuerte de la edad de piedra. Los neandertales usaban el alquitrán para obtener una unión fuerte entre las escamas de piedra y las varas de madera, haciendo sus lanzas más duraderas y letales. Pero la parte más impresionante del adhesivo es el proceso que implica su producción. Un proceso que los científicos solo pudieron descifrar en el ambiente controlado de un laboratorio. Tienes que inventar y jugar con la receta con el fin de hacerlo correctamente, y para nosotros es difícil aprender a hacerlo. El alquitrán de abedul solo se produce cuando la corteza del árbol se calienta a más de 398 grados centígrados. El problema es que al aire libre, la corteza se enciende a temperaturas mucho más bajas. Entonces, ¿cómo lo hicieron los neandertales? Christian Wunderlich y un colega intentan producir el alquitrán usando solo los materiales que los neandertales tenían disponibles. Primero colocan la corteza de abedul en un contenedor como la cáscara del huevo de un ganso. Después entierran en el suelo un contenedor vacío con una abertura mayor. Más tarde recogerán el alquitrán. Luego Wunderlich posiciona la primera cáscara con la corteza encima de este. Por último, se aplica barro para sellar los recipientes, evitando que entre el oxígeno y provoque un incendio. Los pasos que tienes que seguir para hacerlo correctamente son tan precisos y también tan complicados, y ellos lo hicieron durante mucho tiempo. Se utilizan carboncillos calientes para calentar la corteza de abedul en el interior del recipiente. A medida que la temperatura sube a los 398 grados, el extracto llamado alquitrán empezará a emanar. Normalmente el 30% de la corteza de abedul se convierte en alquitrán. Todo el proceso toma de 20 a 30 minutos. Pero el proceso en sí tiene más de 200.000 años. Un testamento de la inteligencia del neandertal. Esto prueba que ellos, al igual que el humano moderno, tenían la capacidad de innovar e inventar, de ver oportunidades en la naturaleza y moldearlas para su propia ventaja y supervivencia. La tecnología en realidad es la habilidad de seguir instrucciones, llevarlas a cabo para crear algo que te sea útil, y los neandertales eran capaces de hacerlo. Aprendían de otros neandertales y transmitían ese conocimiento, haciéndolo mucho antes de que el humano moderno apareciera en la escena, así que apenas estamos echando un pequeño vistazo a la tecnología que los neandertales empleaban.
Pero a pesar de toda esa sofisticación, puede que la tecnología neandertal tuviera una falla fatal. Los neandertales atacaban a su presa con lanzas, un arma pesada de mano. Mientras que los humanos modernos perseguían a su presa arrojando jabalinas. Comparados con los humanos modernos y sus jabalinas, ¿los neandertales murieron porque no encontraron qué cazar? En la Universidad de California, Berkeley, el experto en armas Mike Lodes evaluará ambas armas prehistóricas, aplicando tecnología utilizada para pruebas de balística. Utilizando un cañón de aire, Lodes puede replicar la fuerza de un neandertal y compararla con la de un humano moderno empleando una lanza. El diseño en realidad es diferente. Al ser una lanza ligera tenemos un diseño más delgado, con menos fricción en el eje. La gelatina forense dará una visión clara del poder destructivo de cada arma. Primero, el equipo pondrá a prueba la jabalina del humano moderno. Lodes sabe que los humanos modernos todavía necesitaban acercarse a sus presas para dar en el blanco con precisión. Experimentos anteriores estiman que el rango promedio era de unos 3 a 4 metros. Pero ¿cuán mortal puede ser una lanza a esa distancia? La lanza envía una onda de choque a través de la gelatina, pero esta no penetra más allá de la unión en la punta de la lanza. Muy bien, no está mal. Eso fue 2/3 de la fuerza de un neandertal. Eso representa el lanzamiento de un humano moderno. Sin embargo, fue bueno. Con una jabalina, la fuerza se disipa en el vuelo. Lodes cree que normalmente golpearía con 30% menos de energía que la lanza del neandertal. Ahora es momento de poner a prueba la lanza de los neandertales. Oh, sí. Es bastante impresionante. Esta la cortó limpiamente. Mira cuán lejos llegó esa. Y arrastrando ese material con ella. Así es. Eso causaría sangrado interior y un daño colosal. Y... solo con el impacto. Impresionante. Posiblemente detendría el corazón solo con la fuerza del golpe. En las pruebas de Lodes, la lanza del neandertal no solo se destaca sobre la de los humanos modernos, sino que resalta como el arma más poderosa, una fortaleza de los neandertales, en lugar de una debilidad de la cual aprovecharse. Con un cuerpo hecho a la medida para el frío y tecnología perfeccionada durante 300.000 años, es claro que los neandertales tenían la ventaja en la Europa de la era del hielo. Los humanos modernos aparecieron, pero los neandertales persistieron, y se requeriría mucho tiempo para que el humano moderno triunfase en un hábitat donde los neandertales eran la especie fuerte. Todavía hay quienes sostienen que los neandertales de alguna manera eran inferiores y que nuestra llegada irrevocablemente eliminaría cualquier cosa que se interpusiera en nuestro camino, pero creo que eso es absurdo. En la actualidad está surgiendo un consenso. El humano moderno no eliminó al neandertal. Así que, ¿qué los puso en desventaja? Durante décadas, los científicos creyeron que, a diferencia del hombre moderno, los clanes de neandertales carecían de los fuertes vínculos interpersonales que proporcionaban seguridad y protección. Pero incluso se cuestiona esta suposición. En Mettmann, Alemania, el esqueleto de un neandertal de 60.000 años proporciona la prueba de que el hombre moderno no fue la única especie con fuertes vínculos sociales. Es decir, es increíble que todo el esqueleto esté expuesto aquí. Sí. Sí. Es un esqueleto muy bien conservado.
El esqueleto está intacto, encerrado con tierra compacta a su alrededor. Prueba de que los neandertales fueron los primeros humanos en enterrar a sus muertos. Por lo tanto, no se habría conservado de esta manera de no haber colocado el cuerpo en un hoyo. Exacto, todavía está articulado. El brazo derecho atraviesa el cuerpo, como si hubiese sido puesto así con cuidado antes de que se enterrase el cuerpo del difunto. Entonces creo que debe haber sido puesto en una fosa y cubierto con barro para que los carroñeros, las hienas, no pudieran molestarlo. Esto es solo un ejemplo del entierro de un neandertal, y es solo una de las muchas tradiciones asociadas con los neandertales. Estamos viendo una serie de tradiciones, así como también las de muchas otras poblaciones. Están estos cuerpos que son puestos alineados unos con otros, y colocaban una piedra larga encima con marcas en ella. Aunque el significado exacto de sus prácticas funerarias es un misterio, el hecho en sí es revelador. Cuando nos fijamos en la forma en que trataban a sus muertos, nos muestra que lo hacían de una manera que reconoceríamos como humana. Si enterraban a sus muertos es porque tenían algún tipo de pensamiento acerca de la otra vida. Mostraban respeto por aquellas personas que habían muerto y muestra cuán humanos eran. Eso los acerca a nosotros aún más. Y en uno de los yacimientos de fósiles más remotos e inaccesibles del mundo, arqueólogos han descubierto evidencia de una gran conexión entre nuestras especies. Un gran avance que lleva a los científicos a hacer una pregunta provocadora. No es si el neandertal fue humano, sino ¿de alguna manera nosotros somos neandertales? En los Montes Cárpatos de Rumania, un equipo de arqueólogos se prepara para volver al sitio de un importante descubrimiento. Un lugar que demuestra que los humanos modernos y los neandertales una vez convivieron juntos pacíficamente. La ubicación exacta no se ha divulgado para proteger el lugar de los cazadores de fósiles. Aquí, en el año 2002, espeleólogos tropezaron con una mandíbula humana. Esto condujo a una excavación de 3 años, llevada a cabo por un grupo de arqueólogos expertos en la exploración de cuevas. Está absolutamente impecable. Puedes estudiar un sitio que es completamente virgen, lo que es muy raro en la vida de un científico. Los científicos descubrieron evidencia de que los humanos y los neandertales modernos pueden haber habitado la cueva al mismo tiempo. El equipo sigue sus pasos bajo oscuros pasillos y a través de un río subterráneo. A medida que se adentran en la montaña, las paredes de la cueva se estrechan y el agua sube. No hay otro camino hacia la cueva, excepto por este húmedo y frío lugar, que además es peligroso. En las aguas turbias, palpan a ciegas las superficies rocosas para seguir su camino, basándose en viajes anteriores para guiarse hasta el otro lado. Una vez entran, ven una gran caverna con pasajes a cuevas más pequeñas. El equipo examina el área. Entonces se dirigen más profundo aún hacia la cámara donde se hicieron los descubrimientos más importantes. Pero la ruta está bloqueada por el agua que ha inundado la caverna. Estás en un pasaje estrecho, completamente solo. Si te atascas allá abajo, no hay manera de escapar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Así que si algo pasa, estás muerto.
Los científicos se ven forzados a finalizar la expedición por la seguridad del equipo. Pero hace una década, el equipo logró pasar por el inestable pasadizo hacia una cámara remota. Este material revelador es de una expedición en 2003, una misión que dio sus frutos. El equipo entra en una cámara en lo profundo de la cueva llamada la Galería de Huesos. El suelo está cubierto con huesos de animales, restos de oso y otros grandes mamíferos muy apreciados por los cazadores prehistóricos. Aquí podemos ver huesos de varios tipos de mamíferos. Pero esparcidos entre ellos hay restos humanos, en su mayoría pequeños fragmentos de huesos fosilizados que datan de 40.000 años atrás. Era una locura. Yo estaba tan emocionada por todo lo que me rodeaba. En esta excavación, en una esquina oscura, un miembro del equipo nota algo. Eso de ahí parece humano. ¿Puedes verlo? El fragmento de un cráneo que pasará a formar parte de un descubrimiento histórico aún más importante. El cráneo fue algo sorprendente, muy especial para la historia de la humanidad. Ahora resguardado en el Instituto de Espeleología en Bucarest, el tesoro se mantiene bajo llave, monitoreado de cerca por el paleontólogo Silviu Constantin. Este es el cráneo de un humano moderno con rasgos de Neandertal. Esta clase de descubrimientos solo ocurren una vez en la vida. A Constantin y a su equipo les tomó 3 años reconstruir el cráneo y determinar sus rasgos con exactitud. Tiene un rostro largo, lo que no se aprecia en los humanos modernos. Los dientes también son diferentes. Su tamaño es demasiado grande para un humano moderno. Es mucho más parecido al tamaño de los dientes de un neandertal. Y entonces el rasgo más revelador de todos. Cuando nos fijamos en la parte posterior, podemos ver esta cavidad occipital. Esta protuberancia guarda el lóbulo occipital, donde se procesa la información visual, el área donde el cerebro de los neandertales es mayor que el nuestro. No es típico de los sapiens, pero es típico de los neandertales. Este puede ser el eslabón perdido, el vínculo entre sapiens y el neandertal. Para Constantin, las posibilidades son tentadoras. Imagina que los humanos modernos tuviesen amoríos con sus vecinos neandertales. A partir de este antiguo cráneo surge una nueva imagen de la cruza entre el neandertal y el humano moderno. Es el catalizador para descubrimientos innovadores sobre los misterios de nuestros propios orígenes y quiénes somos hoy. ¿Estamos relacionados de alguna manera con los neandertales? ¿Cuáles son nuestras relaciones? ¿Cómo encajamos con los neandertales? Para mí, sigue siendo uno de los misterios más maravillosos que tenemos sobre nuestros orígenes y de dónde venimos. En la Universidad de Washington, científicos buscan pistas del neandertal en nuestro propio ADN. El ADN de esta maravillosa molécula informativa increíble es casi como leer un libro donde están escritas las historias sobre nuestro pasado. Enroscada en nuestras células, largas cadenas de moléculas de ADN determinan y controlan nuestros rasgos. Un juego completo de células es un genoma. El genoma especifica el desarrollo del cuerpo, de la fisiología del organismo, que es lo que hace al humano humano y al neandertal neandertal. En 2010, científicos mapearon el genoma del neandertal y cuando se lo comparó con el genoma del hombre moderno, hicieron un descubrimiento sorprendente.
En esencia, todo el mundo fuera de África tenía ascendencia neandertal. Ese número varía un poco entre la población, pero probablemente por individuo es de entre 1,9 y 2,1% del genoma. Dentro de nuestras propias células, el neandertal aún vive. Hemos heredado esas secuencias directamente de la hibridación, y no solo debido a la ascendencia compartida que data de hace medio millón de años. La hibridación o interreproducción puede que se remonte a hace 60.000 años atrás, cuando los humanos modernos y los neandertales se encontraron por primera vez. Los descendientes híbridos se esparcieron y con el tiempo habitaron gran parte del globo, pero al igual que los neandertales, nunca se establecieron en África. Básicamente había 0% de ascendencia neandertal en África. Eiki y su equipo han buscado sistemáticamente en nuestro ADN las partes que heredamos de los neandertales. En el 2014 compararon el ADN recuperado de los huesos de un neandertal con el genoma de más de 700 personas vivas. Lo interesante de esto es que el 2% del genoma que heredé de los neandertales puede que sea distinto al 2% que tú heredaste. La suma de los diferentes genes neandertales identificados en las personas nos revela que gran parte del legado genético de los neandertales sigue vivo actualmente. Hoy en día, alrededor del 30% del genoma del neandertal todavía se puede encontrar en algunos individuos. Pero ¿dónde destaca más nuestra herencia neandertal? Encontramos cerca de 10 lugares en el genoma donde heredamos una secuencia neandertal beneficiosa. Y es bastante sorprendente que muchas de estas regiones contienen genes importantes para el cabello y la biología de la piel. Un ejemplo es un gen que se sabe influye en la pigmentación de la piel. Entre las personas de ascendencia europea, la piel blanca es un rasgo posiblemente heredado de los neandertales. Según esto, los individuos europeos de esta parte del genoma son más neandertales que humanos modernos. El cabello liso puede ser otro rasgo neandertal que heredamos. Es evidente que algo sobre el cabello o la biología de la piel del neandertal fueron beneficiosos para nuestros ancestros. Tal vez ayudó a nuestros ancestros a sobrevivir a estos climas más fríos y adaptarse. Pero no todos los rasgos heredados de los neandertales son beneficiosos en la actualidad. Algunos estudios sugieren que las secuencias neandertales en los europeos juegan un papel importante en los genes que influyen en la biología de la grasa. Hoy, esta característica antigua puede estar contribuyendo a una epidemia de obesidad. Pero en su era del hielo, esta adaptación permitió que los neandertales tuvieran reservas de grasa, permitiendo su supervivencia, y tal vez la de nuestros ancestros como tal. A medida que nos esparcimos en estos nuevos ambientes, el habernos emparentado con los neandertales nos permitió recoger versiones de los genes y secuencias que ya estaban adaptadas a ese ambiente local, y para nuestros ancestros fue una manera de adaptarse rápidamente a esas condiciones ambientales. Pero esto solo agrega más misterio a la desaparición de los neandertales. Si sus adaptaciones genéticas nos ayudaron a sobrevivir, ¿por qué perecieron los neandertales? Realmente es un misterio el por qué desaparecieron. Tuvieron una trayectoria larga y luego solo desaparecieron. Podría haber una pista donde vivieron los neandertales y los humanos modernos. Hace 40.000 años, los humanos modernos habitaban África, Asia, Europa e incluso Australia. Su población había crecido hasta llegar a ser cientos de miles. Los neandertales nunca llegaron a ser más de 100.000. Confinados en Europa y Asia, eran más vulnerables a los eventos regionales. Ellos desarrollaron sus adaptaciones especiales para el frío y tuvieron éxito ese tiempo, pero a la vez era un entorno difícil. ¿Es posible que el ambiente haya empeorado? ¿Que haya sido demasiado difícil sobrellevarlo hasta para los neandertales? Este lago volcánico cerca de Daun, en Alemania, contiene sedimento que data de cuando los neandertales habitaron la región.
Un registro perfecto del ambiente que data de hace 100.000 años atrás. Aquí, paleoclimatólogos de la Universidad de Mainz taladraron cientos de metros bajo la superficie para extraer muestras del núcleo de los sedimentos. Cada capa es de solo una fracción de centímetro de espesor. Es un registro anual del clima y del medio ambiente capturado en barro. Lo único acerca de estas muestras de núcleo es el hecho de que no hay oxígeno en el fondo del lago, así que los sedimentos no se ven afectados. Somos capaces de analizar una capa tras otra y reconstruir el clima de un solo año. 1 metro de sedimento representa 1000 años de registro climático. Las capas oscuras contienen rastros de la vida vegetal descompuesta, signos de cuando el bosque cubría el área. Las capas más claras marcan periodos más fríos, cuando la Tierra se convirtió en un lugar helado y estéril. Aquí notamos cambios climáticos rápidos, primero calientes, luego frío, cambia en menos de 10 años. Los neandertales aquí vivieron en un mundo de bosques abiertos y luego es estepa. Hace 40.000 años atrás, el mundo de los neandertales desaparecía con rapidez, gracias a que sus territorios se estaban congelando. Y lo peor aún estaba por venir. $40.000 años atrás, siglos de cambios drásticos del clima habían hecho estragos en gran parte de Europa, convirtiendo el terreno de caza de los neandertales en campos estériles de tierra helada. Incontables neandertales perecieron gracias al frío y al hambre en el norte. Sin embargo, otros recurrieron a la forma más antigua de supervivencia. Se desplazaron, a veces miles de kilómetros de distancia de sus tierras habituales. Lejos de la protección de las cuevas, los neandertales levantaron tiendas hechas de pieles. Adaptaciones, estrategias de supervivencia y habilidades que se desarrollaron en el transcurso de 300.000 años los ayudaron a enfrentar una era de hielo drástica. Era un entorno difícil. Fue todo un reto en términos de clima y ellos estaban enfrentando esos retos y los sobrepasaron. Pero siglos de implacables cambios climáticos pasaron factura. La población de neandertales se redujo a quizás no más de 20.000, lo que llevó a la especie a un punto crítico. Mi sospecha es que la población de neandertales estaba probablemente muy dispersa en el territorio y también era muy pequeña, y conduce a la posibilidad de que eventos fortuitos los afectaran, incluso erupciones volcánicas, tsunamis si vivían en la costa. Este tipo de cosas pueden tener un gran impacto cuando tu población es tan pequeña. Y las erupciones volcánicas en particular han cambiado el curso de la civilización una y otra vez. Puedes tener una población genéticamente perfecta y en forma que puede desaparecer de la noche a la mañana por una erupción volcánica. Y no importa cuán genéticamente adaptados estén, desaparecerán. ¿Una erupción volcánica selló el destino de los neandertales? La capa de hielo de Groenlandia podría proporcionar la respuesta. El hielo aquí forma una bóveda congelada. Encerrados en sus capas yacen años de antiguos datos climáticos. Accesible únicamente mediante transporte aéreo especial, el centro de investigación Summit Camp se ubica a 10.000 pies de altura en la cima de una montaña de hielo. Aquí, científicos como Jim White perforan miles de metros bajo el hielo para extraer muestras de núcleo de las profundidades. Imagina que la nieve nunca se derrite. Imagina que esta solo se acumula y acumula y acumula. En lugares como Groenlandia, donde tenemos metros de nieves acumulados por años, esos registros se remontan tal vez 150 o 160.000 años. Cuando se extraen los gases y sedimentos atrapados en el hielo, estos revelan claramente la historia de nuestro planeta.
Medimos la temperatura, cosas como la cantidad de polvo que entra, la composición de la atmósfera, la cantidad de metano, la cantidad de CO2, por lo que si hay un gran volcán que hace erupción y lanza cenizas a la atmósfera, también arroja sulfato en la atmósfera. Somos capaces de volver y medir eso para poder decir sí, en ese tiempo había un volcán. Los núcleos de hielo recuperados de los hielos de Groenlandia se llevan a una cámara de enfriamiento y almacenamiento a miles de kilómetros de distancia, el Laboratorio Nacional de Ice Core en Denver, Colorado. Alberga 18.000 metros de muestras de núcleos de hielo esperando ser analizados. Este es el cuartel general de los núcleos de hielo. Esta es nuestra mina, si se quiere. Este es el material más preciado que tenemos. El geólogo Jim White ha conseguido el acceso a una muestra de núcleo de hielo que data aproximadamente de la era de la desaparición de los neandertales. ¿Así que ese es el núcleo que data de aproximadamente 39.000 años? Sí. White ha estado a la vanguardia de la investigación de los núcleos de hielo desde 1980. Él sabe cómo interpretar las pistas ocultas dentro de esta historia congelada. Así que los neandertales estaban vivos cuando esta nieve cayó, lo que es genial e interesante. Esta vez, él está buscando productos químicos y compuestos vinculados a erupciones volcánicas, cenizas, fragmentos de roca volcánica, compuestos de azufre. Puede que todos los indicadores de una erupción estén atrapados en este núcleo de hielo. Este tiene varias bandas. Hay un par de capas gruesas que podrían ser indicadores del suceso volcánico. Sí, puedes ver que hay un cúmulo aquí, capas delgadas y otro justo aquí. Los grupos son inusuales, parecen ser oscuros, bandas de depósitos microscópicos suspendidas en el hielo. Cuando investiguemos esto en el laboratorio, veremos Muy eso. bien. Es algo interesante. En el laboratorio, el núcleo de hielo se derrite capa por capa. Lo que en realidad sucede aquí es que estamos despegando semana tras semana, mes tras mes, año tras año, la nieve que cayó, y esto es lo que entrará en la máquina para ser analizado. Las partículas y químicos antes atrapados en el hielo son aislados y evaluados. Puedo imaginar que los neandertales se habrían sorprendido mucho por todo lo que verían aquí, pero no los sorprendería más que el hecho de que nosotros sabemos lo que les sucederá a ellos. Por último, el hielo revela su más preciado secreto: restos de una erupción volcánica. Podemos ver el sulfato de la erupción. No vemos ceniza ni nada de eso en Groenlandia, pero vemos el sulfato de esa erupción y sabemos que se produce en la misma época donde tienes este enfriamiento en el núcleo de hielo aquí. Un claro indicador de una erupción masiva con consecuencias de amplio alcance. Sin duda, este fue uno de los eventos volcánicos más grandes de los últimos 100.000 años. Debió ser un periodo muy difícil para vivir. ¿Esta es la prueba definitiva? ¿Finalmente se podría explicar la misteriosa desaparición de los neandertales? En el sur de Italia, científicos investigan el posible culpable. Uno de los volcanes más grandes en el mundo y el más grande de Europa. Se sabe que este gigante dormido hizo erupción hace 39.000 años atrás. Y puede que esté despertando de nuevo, amenazando la vida de millones. El flujo de gas de esta zona se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. Es necesario monitorearlo continuamente. Italia, Nápoles está sobre arenas movedizas. El monte Vesubio humea a 10 kilómetros de distancia. Pero Vesubio no es la mayor amenaza para los 4 millones de habitantes de la zona. Un volcán mucho más grande y mortal hace estragos prácticamente bajo nuestros pies. Campos Flegreos, la zona volcánica más grande y peligrosa de Europa. Su caldera es de casi 13.000 kilómetros de diámetro. La mayor parte está oculta bajo la superficie del mar Mediterráneo. Este es un supervolcán.
En el Observatorio de Volcanes en Nápoles, científicos examinan cada centímetro de este supervolcán. Mareógrafos miden el nivel exacto de los fondos marinos, mientras que los sismógrafos buscan en la superficie cualquier signo de temblores subterráneos. Tenemos la necesidad, la urgencia de monitorearlo, es decir, dentro de la caldera viven alrededor de 500,000 de personas. Dentro de la caldera, gases sulfúricos nocivos ascienden a través de las grietas en la superficie. El barro volcánico hierve en piscinas muy calientes a más de 148 grados. Los científicos registran signos alarmantes de actividad. El flujo de gas en esta zona se ha incrementado dramáticamente en los últimos años. El suelo últimamente se está alzando. Es necesario monitorearlo continuamente. En los últimos 30 años, el suelo alrededor del campo Flegreo se ha alzado casi más de 2 metros. El volcán es tan activo que varios residentes se han visto forzados a desplazarse. Síganme. Les mostraré un fenómeno muy interesante. En esta residencia abandonada pueden ver cuán agresivos son estos componentes sulfúricos. El sulfuro y el gas se han abierto paso a través del suelo y las paredes. Y es muy caliente. Son unos 90 grados. No, mucho más. Casi 100. Pero los signos más preocupantes están en lugares más lejanos. En las colinas cercanas a Nápoles, Antonio Costa y Roberto Isaya buscan restos del pasado violento del volcán. Huellas de una erupción antigua que podría estar ligada con la extinción de los neandertales. Este es el lugar que te decía, ¿ves? Y esta es la capa de la que ¿Esa de hablamos allá? antes. Esta, Ajá. la de allí. Estos acantilados tienen más de 60 metros de altura. Están compuestos de escombros volcánicos depositados durante una sola erupción. Tan solo su altura nos indica el poder destructivo de este monstruo. Tengan cuidado. Tengan mucho cuidado. Esta es la ceniza. Esta es. Las cenizas de este acantilado datan de aproximadamente 39.000 años atrás, el momento en el que los neandertales desaparecieron de la mayor parte del mundo. Las cenizas de este tipo, cenizas muy finas como esta, puedes imaginar que volaban hasta alrededor de todo el Mediterráneo oriental, muy lejos del área del campo Flegreo. ¿Pero fue esta erupción lo suficientemente poderosa como para poner fin a los neandertales? Creo que una erupción en Italia podría haber sido significativa. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la extensión? ¿El área geográfica es más grande de lo que pensábamos? Puede que las respuestas estén en las cenizas. Los científicos pueden medir la fuerza de una erupción midiendo el espesor de las capas de la ceniza en lugares alejados del volcán. En Rumania, a casi 1.200 kilómetros del campo Flegreo, el geólogo Daniel Veres busca cenizas de la antigua erupción. Un indicio de su energía devastadora y tal vez la causa de la extinción del neandertal. Lo acompaña su colega geólogo Ulrich Hambach. Déjame tomar una muestra y echar un vistazo más de cerca. Es mucho más ligera que la última. Creo que puede ser ceniza volcánica, Dan. ¿Sí es? Sí es. Tiene la consistencia de la ceniza volcánica. Tiene la consistencia. Hambach y Veres son uno de los muchos equipos que investigan el tamaño y el impacto de la explosión del Flegreo. Esta ceniza puede que los acerque un poco más a la respuesta. El espesor de la ceniza en este punto en particular es de 1,10 metros. E incluso va en aumento. A la izquierda, en el centro de la depresión,
que por ahora está cubierta por los escombros. Al medir la altura de las capas, pueden empezar a calcular el poder de la explosión. Aquí, a casi 1.200 kilómetros, el volcán descargó casi 1,5 metros de ceniza en la región. Este es un hallazgo muy inesperado. La erupción que creó esta capa en particular debe haber sido de una magnitud muy potente. Si esta es la erupción de los Campos Flegrios en el sur de Italia, como suponemos que es, sin duda alguna demuestra que esa erupción, la cual fue considerada como la más grande de los últimos 200.000 años, incluso tuvo una amplitud mayor de la esperada. Veres y Hambach no son los únicos que realizan este trabajo. Científicos han recogido y medido ceniza de hace 39.000 años atrás en todo el Mediterráneo, hasta Rusia y Asia. Las muestras se envían a la Universidad de Bayreuth, en Alemania. Aquí, Ulrich Hambach las analiza para determinar si provienen de la erupción del Campo Flegreo. Toda ceniza volcánica tiene una huella química específica que es única de la explosión que la originó. Utilizando un escáner de electrones y rayos X, Hambach y sus colegas crean un perfil químico determinado de cada muestra. Tenemos curiosidad y esperamos que los resultados coincidan con la erupción en Italia. Las muestras revelan los componentes químicos de las cenizas y descubren un hecho sorprendente. Cada muestra tiene un perfil químico idéntico. Un perfil que coincide con una sola erupción. La del Campo Flegreo. Es el mismo resultado para los sitios que hemos investigado y es el mismo para los sitios que investigaron colegas de Rusia hasta Libia. La investigación muestra la aterradora escala de la explosión. La erupción esparció ceniza a lo largo de 3 continentes, cubriendo gran parte del territorio donde una vez vivieron los neandertales. De regreso al Observatorio de Volcanes en Nápoles, Antonio Costa prepara una simulación computarizada de la erupción del Campo Flegreo. Una vez completa, revelará qué pasó exactamente hace 39.000 años atrás. La simulación revela la gran potencia de la erupción. Incluso por primera vez pudimos estimar la duración de esta erupción. Se estima que duró entre unos 2 y 4 días. Usando esta simulación, los científicos pueden reconstruir lo que pasó hace 39.000 años atrás. El volcán Campo Flegreo se asomó por encima de la Tierra. Pronto estallaría y haría erupción. Los neandertales cercanos sienten los primeros signos de una erupción inminente. Un aluvión de temblores que emanan del volcán. Es la erupción más poderosa en Europa en los últimos 200.000 años. Los flujos piroclásticos explotan desde el volcán, arrasando un rango de 64 kilómetros. La cascada de gas y roca fundida sobrecalentada a más de 1500 grados viaja a una velocidad cercana a los 805 kilómetros por hora. Obviamente, donde llegaron los flujos piroclásticos, era imposible que algún tipo de vida sobreviviera. Todo estaba enterrado bajo metros y metros de flujos. Una nube en forma de hongo de gas volcánico y escombros ardientes sube hacia la atmósfera de la Tierra. Una gruesa capa de ceniza envuelve gran parte del sur y el este de Europa.
En cuestión de días, la nube se extiende a Asia Central y el Medio Oriente. Pero mientras las poblaciones del hombre moderno están esparcidas alrededor del mundo, los neandertales están confinados en Europa y Asia Central, las regiones más afectadas por la explosión. Para la mayoría, no hay ninguna esperanza de escapar. 4 millones de kilómetros cuadrados fueron cubiertos por al menos medio centímetro de ceniza. La nube de escombros bloquea el sol durante semanas. La lluvia de cenizas se extiende desde Rusia hasta el norte de África. Para ese momento, ya las condiciones en Europa eran muy difíciles. Y sumado a esto, tenían un invierno volcánico. En la zona de la ceniza, los neandertales y los humanos modernos enfrentan una muerte lenta y tortuosa. Incluso medio centímetro de ceniza era capaz de matar completamente la poca vegetación que existía entonces. La asfixiante ceniza bloquea la luz solar y el oxígeno. También contiene altos niveles de flúor, una sustancia química letal para la vegetación. Cuando la vegetación muere, los animales mueren y los seres humanos también, ya que no tienen fuente de alimento. Muchos neandertales se debilitan y mueren lentamente de inanición. Otros desarrollan síntomas por intoxicación severa debido al flúor, fatiga crónica, náuseas y finalmente, la muerte. Los primeros en morir son los niños y los ancianos. Pero privados de alimento y de luz, incluso los más fuertes no viven por mucho tiempo. Las vastas tierras boscosas que los neandertales habitaron durante milenios ahora están desoladas, habitadas por miembros moribundos de una especie condenada a la extinción. En zonas como en Europa Oriental, tuvimos que esperar hasta un siglo para que el ecosistema pudiera prosperar y volviera a ser como era. En gran parte de Europa, los humanos modernos y los neandertales fueron completamente aniquilados. Solo los neandertales que estaban en el borde de su territorio sobrevivieron. El lugar en el que perduraron durante más tiempo, el Peñón de Gibraltar. Durante otros 15.000 años, vivieron como siempre lo habían hecho, sin saber que son los últimos de su especie. Por lo tanto, solo continuaron viviendo sus vidas como mejor podían, y su número fue disminuyendo hasta que un día desaparecieron. Dejando atrás sus cuevas y sus restos para que nuestra propia especie los descubriera. Una especie que podría correr con la misma suerte. Hoy, 39.000 años después de la catastrófica erupción, el campo Flegreo continúa haciendo estragos. Es poco probable que ocurra otra supererupción a corto plazo. Pero si sucede, podría diezmar a todo un continente. Y los vulcanólogos están en estado de alerta. Recientemente, la composición del gas ha cambiado y tiene más componentes magnéticos. Lo supervisamos cada 2 semanas en forma rutinaria. E incluso para aquellos que viven lejos de este monstruo, hay muchas razones para estar alarmados. Este no es el único supervolcán activo, ni el más peligroso. Muchos supervolcanes cubren el globo, 23 en total, amenazando a las poblaciones de casi todos los continentes, y el más poderoso de todos está en los Estados Unidos. Y su furia ha estado dormida por siglos. Un supervolcán esperando por estallar. El noroeste de Wyoming, Estados Unidos. El Parque Nacional de Yellowstone se extiende por casi 8.000 kilómetros cuadrados de naturaleza virgen, fauna salvaje y extraordinarias maravillas naturales. El parque contiene la mitad de los géiseres del mundo, símbolo de las fuerzas violentas que rugen bajo la superficie. Este es el supervolcán activo más grande del mundo. Yellowstone ha tenido 3 erupciones en los últimos 2.1 millones de años, de las cuales al menos 2 se podrían calificar como supererupciones, quizá las 3 en realidad.
Geólogos del parque estiman que el volcán hace erupción cada 600 a 800.000 años. La última vez fue hace 640.000 años. Yellowstone está listo para estallar una vez más. Sabemos que la cámara de magma está cerca de un punto en el que podría hacer erupción. Basado en las proyecciones del estudio geológico estadounidense, una erupción tendría consecuencias catastróficas. Abrasadoras cenizas y lava surgirían a través de la Tierra, destruyendo kilómetros de terreno. Miles de millones de toneladas de escombros volcánicos serían expulsados hacia la atmósfera, formando una gran nube de cenizas. Llevada por el viento, viajaría más de 3.000 kilómetros de la zona de la explosión, envolviendo a la mayoría de Norteamérica en una capa de ceniza. La erupción de un supervolcán literalmente cambiaría la superficie de Norteamérica. En todo el país, las cosechas y el ganado perecerían, privando a Norteamérica de alimentos. Los compuestos de azufre nocivo envenenarían el suministro de agua. Enterrada en ceniza y escombros, las carreteras y las infraestructuras serían eliminadas, cortando las conexiones a las principales ciudades de la costa oeste, y de esta manera privándolos de la ayuda necesaria. En cuestión de semanas, la mayor superpotencia del mundo se desmoronaría. Pero la destrucción no se limitaría solo a Norteamérica. Las supererupciones ponen una enorme cantidad de material en la atmósfera, algo que podría afectar a todo el mundo. Alrededor del mundo, el sol se vería tenue. Su luz se difuminaría por los constantes escombros volcánicos en la atmósfera. Esto precedería la fase más tenebrosa del cataclismo, el invierno volcánico, un período de frío que puede durar años. Los expertos creen que una erupción en Yellowstone daría lugar a la devastación de la agricultura mundial y conduciría a una grave escasez de alimentos y hambruna masiva. Amenazaría la estructura misma de la civilización. Sería un planeta distinto, pero creo que el esfuerzo humano es resistente. Tengo mucha fe en nuestra capacidad para sobrevivir a este tipo de cosas. Y lo más probable es que sobreviviríamos. Por la misma razón que nuestra especie sobrevivió a la erupción que condenó a los neandertales, habitamos todos los rincones del mundo. Podemos soportar un cataclismo que devastaría a 2 continentes. Los neandertales, una especie sin nuestro alcance global, no pudo. Creo que al final estaban en el lugar y en el momento equivocado. Si una población no logró, nosotros. No murieron porque eran intelectualmente inferiores. Vivieron de forma similar a las personas que existen hoy en día. No tuvieron la capacidad de formar grandes sociedades como nosotros, pero cuando nos fijamos en lo que lograron con esas limitaciones, es muy humano. Recorrieron el planeta durante 100.000 años, hasta cierto punto más que los humanos modernos. Si existiera un salón de la fama de la historia de la humanidad, los neandertales tendrían un lugar en él. De alguna manera, les debemos nuestra vida. Debemos estar muy agradecidos con los neandertales porque nos ayudaron a sobrevivir y a reproducirnos cuando emigramos de África hacia estos nuevos entornos. Ellos jugaron un papel importante en la evolución humana. Y así, su legado vive dentro de nosotros. Golpear a otro en la cabeza es la imagen del neandertal que tenemos. Los neandertales reinaron durante 300.000 años. Si sobreviviremos tanto como ellos, es una gran pregunta. Creo que es una cuestión de suerte. Y como me gusta decir, si las cosas hubieran sido al revés, seríamos los neandertales ahora hablando de la extinción de la otra especie. No creo que fuésemos capaces de reconocer a un neandertal que caminara entre nosotros en las calles. No solo es probable que tuvieran éxito en la sociedad moderna, seguramente habrían sido mejores que nosotros en muchas profesiones. Nosotros somos la única especie humana en el planeta, pero el neandertal aún vive en nuestro ADN, quizá ayudándonos a fortalecer nuestras capacidades de hacer frente a los retos de la vida en la Tierra y sobrevivir cuando ellos no pudieron.